valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardida expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Apreciados estudiantes de tercero de secundaria, llegue hasta ustedes mi saludo y reciban la más cordial de las bienvenidas a esta su clase de lengua española. Necesito que todos ustedes se activen para iniciar en la ruta del aprendizaje. Vamos a aprender. Neurona, ¿cómo estás? Estoy lista, profesora. Qué bueno, esa es la actitud. Listos. Como ya estamos listos, vamos a ver, como siempre, el video que nos aconseja a tomar conciencia y medidas contra el COVID-19. Adelante.
Tú lo sabes y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Seguimos luchando contra esa pandemia, pero no nos detendremos. Neurona, vamos a ver qué hicimos en la clase anterior. En la clase anterior aprendimos que los adjetivos son palabras que pueden acompañar al sustantivo y destacan una propiedad de lo expresado por el sustantivo o limitan su extensión, como por ejemplo, organismos unicelulares y mi teléfono, señalando la propiedad de posesión. Entre los adjetivos se puede distinguir diferentes clases, por ejemplo, los calificativos, que expresan propiedades o circunstancias de los seres u objetos nombrados por el sustantivo. Por ejemplo, algas azules, suculento alimento. Y los determinativos, que concretan o limitan la extensión del sustantivo. Por ejemplo, estos seres vivos, varios amigos, entre otros. Como bien nos resumió Neurona, en esa clase anterior estuvimos abordando el adjetivo, esa categoría gramatical que se encarga de modificar al sustantivo añadiendo características o cualidades de este. Hoy vamos a centrar nuestra atención en el párrafo y su estructura. Vamos a trabajar sobre este tema, presten mucha atención, pero antes vamos a conocer cuál es nuestra palabra clave. Y la palabra clave es coherencia. Coherencia es la relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. ¿Sabes, Neurona? La palabra clave, coherencia, es una de mis preferidas, porque eso habla de que tiene que existir una relación armónica entre lo que dices y lo que haces. Vamos ahora a leer el siguiente texto para identificar cuáles son esas características que debe poseer un párrafo, sus elementos y su estructura. Adelante. El hombre cada vez necesita mayor cantidad de información para integrarse en el sistema social. Lo mismo que es imprescindible no ser analfabeto. Para integrarse en el sistema productivo industrial, también la información es imprescindible para manejarse en la sociedad. Un hombre bien informado puede optar con libertad y puede progresar socialmente, pues se siente más seguro de sí mismo y de su función en la sociedad. Si está desinformado, pierde relevancia social y le es más difícil en el sistema productivo. Excelente lectura, ¿no crees, Neurona? Sí, profesora. Bien. Nos dimos cuenta que se trata de un párrafo. Y para hacer esa afirmación, Neurona, podemos partir de dos aspectos. Creo que te fijaste que este párrafo, generalmente, este y todos, generalmente se inician con una sangría. Hay otras formas y estilos para desarrollar un párrafo. Por ejemplo, el estilo moderno no tiene sangría, pero lo que sí tienen todos los párrafos es que inician con una letra mayúscula y terminan con un punto y aparte. Pudimos ver en este texto también otro aspecto relevante. Implica o trata varias ideas, las cuales están ligadas entre sí por una temática. ¿Puedes identificar cuál es esa temática, Neurona? Estoy analizando, profesora. La necesidad de información. Así es. En torno a esta temática se van a orquestar las ideas principales y secundarias,
tomemos en cuenta que dentro del párrafo no todas tienen el mismo grado de importancia. Se va a dar entonces una relación de jerarquización. Profesora, tomando en cuenta este criterio, podemos definir el párrafo como la estructura lingüística que expresa el desarrollo de una idea principal. Correcto. Si analizamos el texto anterior, o más bien este párrafo que leímos, nos daremos cuenta de que la idea principal es: el hombre cada vez necesita mayor cantidad de información para integrarse en el sistema social. Las demás ideas que aparecen allí, que podemos llamar ideas secundarias, están para ampliar, sustentar esa idea principal. La oración principal, entonces, recibe el nombre también de oración temática. Esta es la que recoge lo más importante del párrafo. Pudiéramos decir que es la esencia de este párrafo. Al desarrollarlo, podemos darnos cuenta de que esta idea principal puede aparecer tanto en el principio, en el medio, como en el final. Eso en cuanto esté explícita, que podamos verla, leerla. Pero también la idea principal puede aparecer en el texto de forma diluida o implícita. Es interesante que sepamos que la idea principal debe cumplir con dos características. La primera, debe ser precisa, es decir, tiene que indicar de una manera clara el sentido que se está desarrollando en el tema. Y la número dos, debe ser englobante, esto es, poseer una carga significativa de contenido que permita ser desarrollada sin caer en una simple repetición. Neurona, ¿puedes darme algunos ejemplos de oraciones temáticas? Claro, profesora. Algunos ejemplos de oraciones temáticas son: el desarrollo de los medios de comunicación ha enriquecido la vida del hombre. El deterioro ecológico perjudica seriamente la vida humana. Es importante que sepamos que cuando estamos redactando o analizando un párrafo, si suprimimos la idea principal, va a carecer de sentido. No así si quitamos una idea secundaria. El contenido o el sentido global del párrafo va a estar intacto. Profesora, identifico que tenemos algunas dudas de sus estudiantes. Lidia Adams, desde el Tanque de Loma de Cabrera, pregunta: ¿cuáles propiedades deben estar presentes en el texto? Gracias, Lidia Adams, por esa pregunta. Como veníamos diciendo, esas dos características o propiedades del párrafo, hablábamos de que tenía que ser preciso y englobante. Podemos nombrar estos dos elementos. El párrafo debe tener coherencia y cohesión. La coherencia va a darse por tres principios. Número 1, relación o principio temático. Número 2, un principio de pertinencia que tiene que ver con el contexto y la intención de ese texto. Y número 3, el principio de no contradicción. Por lo tanto, la coherencia tiene una naturaleza semántica. En cuanto a la cohesión, debe existir una relación en los enunciados con una congruencia desde un punto de vista léxico-gramatical. Por lo tanto, la cohesión tendrá una naturaleza sintáctica. ¿Alguna otra pregunta? Sí. César Calvo, desde Estancia Vieja en Dajabón, nos pregunta lo siguiente: profe, ¿la oración principal siempre está al principio del párrafo? César, gracias por tu pregunta. La respuesta es no. No siempre está al principio del párrafo. La oración principal, como ya dijimos, puede estar al principio, en el medio o al final, en cuanto sea expresa. Si es implícita, puede estar diluida en el texto, de manera que hay que extraerla partiendo de la temática que se está desarrollando dentro del párrafo. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? No hay más preguntas. Continuando entonces con el desarrollo del tema, como ya dijimos, el desarrollo de un párrafo se manejan ideas secundarias, una idea principal. Para que este párrafo cumpla con su función comunicativa, es necesario que estas ideas se presenten y se relacionen de la forma más clara posible. Y para esto, hablábamos de la coherencia y la cohesión que deben estar muy presentes en ese párrafo,
pero un elemento o un recurso que va a permitir que esa relación se establezca de una manera clara y coherente son nexos gramaticales o conectores lógicos. Los nexos gramaticales o conectores lógicos sirven para enlazar, unir ideas o también párrafos, ¿por qué no? Dentro de los más usados están los de contraste. Estos sirven para introducir una idea que es opuesta a la otra. Dentro de ellos están, sin embargo, pero, no obstante, al contrario, entre otros. Los de consecuencia son los nexos que van a permitir introducir la causa o la razón que han dado origen a algo. Entre los más usados tenemos, así pues, por tanto, en consecuencia, porque. Los nexos de adición van a introducir una idea que tiene que ver con la ya antes anunciada, van a sumar, van a adicionar. Entre los más usados están, además, en adición, también, entre otros. Nexos de ejemplos o de ejemplificación van a explicar, o más bien son conectores, palabras que van a introducir una idea, una oración que va a explicar la ya antes dicha mediante algún ejemplo. Por ejemplo, en particular, esto es, entre otros. Los de síntesis, síntesis tiene que ver con conclusión, resumir, recoger. Entre los más usados están en conclusión, finalmente, como resultado. Y los de consecuencia de valor van a introducir asimismo el momento, el orden en que sucedieron los hechos, si se puede decir, primero, segundo, tercero, está hablando en qué orden han ocurrido, también pueden llamarse de orden. Y los de tiempo, como su nombre lo indica, justamente van a introducir una idea que no ha sido antes dicha o que ya solo va a ser retomada. Después, previamente, entonces, están hablando de tiempo. No del tiempo donde ocurrieron los hechos, sino el tiempo donde se introducen las nuevas oraciones o las ideas. Ahora vamos a dejarlo un momento en pantalla para que puedan copiar. Vamos ahora a analizar algunos ejemplos de estos conectores en un texto concreto. Vamos a leer los siguientes párrafos. El COVID-19 afecta la salud física y mental del individuo. Por tanto, es necesario enfrentar debidamente este mal sanitario. En este ejemplo aparecen dos oraciones. Vamos a identificarla. La primera, el COVID-19 afecta la salud física y mental del individuo. La número 2, es necesario enfrentar debidamente este mal sanitario. ¿Cuál es el conector, Neurona, que está uniendo estas dos oraciones? Identifico que la palabra por tanto. Correcto. En estas dos oraciones se da una relación de consecuencia. La segunda es consecuencia de la primera. Veamos el siguiente ejemplo. El organismo humano, desde el momento de su gestación, nacimiento y hasta la muerte, requiere de una alimentación balanceada. Los alimentos son sustancias que nos proporcionan toda la energía y elementos necesarios para realizar las funciones vitales del organismo humano. ¿Puedes identificar cuál es la oración principal? Los alimentos son sustancias que nos proporcionan toda la energía y elementos necesarios para realizar las funciones vitales del organismo humano. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Los alimentos son sustancias que nos proporcionan toda la energía y elementos necesarios para realizar las funciones vitales del organismo humano. Así pues,
El organismo humano, desde el momento de su gestación, nacimiento y hasta la muerte, requiere de una alimentación balanceada. Neurona, ¿puedes identificar aquí cuál es el conector? Así pues, profesora. Correcto. Se ha establecido una relación de consecuencia. Y puedes ahí mismo, Neurona, identificar la oración principal. Los alimentos son sustancias que nos proporcionan toda la energía y elementos necesarios para realizar las funciones vitales del organismo humano. Correcto. Como pudimos ver en este párrafo, la idea principal está explícita, puede identificarse, no está diluida. Cuando es así, es mucho más fácil identificarla. ¿Tienes alguna pregunta, Neurona? Hasta el momento no tengo, profesora. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al momento de la trivia, ¿te parece? Me parece bien. Vamos ahora a leer el siguiente texto y tendrás que indicarme si posee una oración temática y tendrás que identificar cuál es esa oración principal. Perfecto, profesora. La aventura es una de las causas de los viajes. Ella nos estimula a realizarlos, aún en riesgo de sus sorpresas ingratas. La curiosidad vehemente por conocer tierras extrañas, nuevas, fabulosas y maravillosa es otra de las causas. La necesidad imperiosa de cambiar de sitio, porque la vida se hace más difícil e insegura, nos obliga a buscar otro lugar o paraje más propicio y productivo, y otras muchas razones o motivos nos incitan a viajar. Como vemos, este párrafo no posee una oración temática. Cada una de sus oraciones presenta una idea secundaria referida a las causas que impulsan al hombre a viajar. En este caso, podemos sintetizar que la idea principal de este párrafo es: el hombre viaja movido por diferentes razones. Cabe resaltar que la idea principal no es explícita, sino que está diluida y en este caso es implícita. Muy bien, Neurona, te felicito, excelente respuesta. Vamos a ver ahora el resumen de la clase, por favor, Neurona. En el día de hoy aprendimos que el párrafo es una estructura lingüística que expresa el desarrollo de una idea. En esta podemos distinguir la idea principal y la oración temática. Para que el párrafo tenga sentido y pueda cumplir con su función comunicativa, es necesario valerse de los nexos gramaticales o conectores lógicos. Por lo tanto, mediante los nexos ligamos o enlazamos ideas o párrafos entre los que se establece una relación. También aprendimos que las propiedades del texto son cohesión y coherencia. La coherencia es la organización apropiada de las oraciones de tal forma que el contenido del párrafo sea lógico, claro y se entienda. Y esta descansa en la cohesión, que es la adecuada articulación gramatical de las palabras y de las oraciones. Hemos llegado a la parte final de la clase, Neurona. Ustedes en casa, es interesante que también ustedes puedan enlazar lo que van aprendiendo con su práctica diaria. Y como siempre, quiero recordarles que si tienen alguna duda, no se queden con ella. Visiten la página que ven en pantalla, vuelvan a ver la clase cuantas veces sea necesario, pónganse en contacto con su maestro en la escuela y sigan desarrollando esas competencias. Quiero que reflexionemos en torno a una frase que dijo este célebre filósofo matemático francés René Descartes. Pienso y luego existo. Descartes asegura con esta frase que el camino a la verdad está basado en la razón y en ese proceso de razonamiento, de pensamiento, debemos encaminarnos a armonizar nuestra teoría con nuestra práctica, de suerte tal que no se puedan separar. Porque por más que tengamos buenas intenciones, lo que habla de nosotros son nuestros actos. Lo que hacemos es más grande que lo que decimos. Nuestras acciones siempre pesarán más que nuestras palabras.
muchas veces el ruido que hacen esas acciones, esos actos, impiden que se escuche lo que decimos, esas palabras, por más elocuentes que sean. Es necesario que tanto la una como la otra caminen de la mano, estén en armonía. Seamos congruentes. Hasta la próxima y sean felices. La articulación armoniosa de multimedia, mediante la cual se ha llevado a cabo la modalidad de educación a distancia y su estrategia, Aprendemos en casa preservando la salud, ha sido un ejemplo de innovación, creatividad y valentía del MINER, el gobierno y la sociedad dominicana, que está siendo reconocida por organismos nacionales e internacionales. À bientôt. Bye bye. Au revoir, professeur. Au revoir. Que la paix et la grâce du Dieu vivant soient sur vous et bien sûr sur votre maison. Que la paz y la gracia del Dios vivo sean sobre usted y claro, sobre su casa. Bonjour et bienvenue à tous nos super étudiants. À cette occasion, nous allons apprendre à parler des activités qui se déroulent au moment où l'on parle, en utilisant le présent progressif. Je suis Gétro Clément, votre prof de français. Salut Newon. Salut, professeur. Tu es prête? Bien sûr que oui. Et voilà. Saludos y bienvenidos sean todos nuestros super estudiantes de tercero a esta su clase de francés. En esta ocasión vamos a aprender a hablar de actividades que se están llevando a cabo en el momento que se está hablando. Pero antes, vamos a lavarnos las manos. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Exactement. El lavado regular de las manos, una rutina favorable para nuestra salud. Lávate las manos. Antérieurement, nous avons appris à parler des activités quotidiennes en utilisant le présent simple. Et ici, un petit rappel sur leur conjugaison. On ajoute les terminaisons suivantes suivant le groupe. Pour le premier groupe, E, ES, E, ONS, S7, ENT. Pour le deuxième groupe, IS, IT, ISO,
hice, is. Très bien. Maintenant, nous vous présentons notre mot-clé du jour. La palabra clave de hoy. Progressif. Progresivo. Progressif. C'est un adjectif qui décrit ce qui suit une progression. En grammaire, il existe la forme progressive qui exprime une action en cours à un moment donné. Par exemple, le présent progressif, aussi appelé présent continu, qui précise que l'action est en train de se faire au moment où l'on parle. Progresivo. Es un adjetivo que describe lo que sigue, avanza o progresa. En gramática, existe la forma progresiva que indica que una acción está en curso en un momento determinado. Por ejemplo, el presente progresivo o presente continuo que precisa que la acción se está llevando a cabo en el momento que se está hablando. Por ejemplo, estoy hablando. Et voilà, comme nous avons déjà annoncé, aujourd'hui, nous sommes en train de parler des activités qui se déroulent au moment où l'on parle. Pour cela, nous allons utiliser la structure suivante. Le verbe être, ser ou estar, au présent simple, plus en train de. En train de. En train de. Plus infinitif du verbe principal. Le verbe être au présent simple plus en train de plus l'infinitif du verbe principal. Et maintenant, tu te rappelles le verbe être au présent simple? ¿Te acuerdas el verbo être en presente simple? Me imagino que sí, claro. ¿Podrías darme algún ejemplo, algunos ejemplos? Oui, professeur. Je suis professeur. Tu es étudiant. Il est grand. Elle est au supermarché. Elle est au supermarché. Nous sommes contents. Nous sommes contents. Vous êtes dominicain. Vous êtes dominicain. Ils sont dans la salle de classe. Ils sont dans la salle de classe. Elles sont au restaurant. Très bien, Noan. Et maintenant, écoute et observe les phrases suivantes. Ahora, escucha y observa las siguientes oraciones. Maintenant, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Ahora estoy desayunando. Je suis en train de regarder la télé. Estoy viendo televisión. Il est en train de lire un livre. Él está leyendo un libro. Tu es en train d'apprendre le français. Estás aprendiendo francés. Nous sommes en train d'écouter le professeur parler. Estamos escuchando al profesor hablar. Ils sont en train de faire leurs devoirs. Ellos están haciendo sus tareas. Si has observado o como has podido observar, expresar el presente progresivo en francés es muy fácil. Lo único diferente a la estructura del español es el infinitivo en lugar del gerundio. Recuerda, la estructura en francés es verbo être en presente simple más en train de. En et en, train,
T-R-A-I-N, D-E, más el infinitivo del verbo principal, el verbo que indica la acción en esta oración. Por ejemplo, él está comiendo. Il est en train de manger. Très facile, ¿no? Profesor, tenemos algunas interacciones desde las redes sociales. Vamos a considerar esta parte, León. Por supuesto. Jesús Minaya, desde los Tres Brazos, nos envía lo siguiente. Salut tout le monde. Je suis en train d'écouter la clase de français. Très bien, Jesús Minaya. Gracias por sintonizarnos. Jesús Minaya reporta que está escuchando nuestra clase de francés. Très bien, très bien. Diana Muñoz, desde Atomayor, nos dice: Salut Neurona, salut professeur Clément. Je suis en train d'apprendre la langue française. Très bien, Diana Muñoz. C'est formidable saber que está aprendiendo francés con nosotros. Mis aplausos para ti. Y por último, Keila Trinidad, desde Palabé, Santo Domingo Este, pregunta: Profesor, entonces en francés no se usa el gerundio para decir lo que uno está haciendo. La réponse correcte, c'est non. La réponse correcte, c'est non. La respuesta correcta es no. Porque utilizamos la siguiente estructura. Verbe être au présent simple, en train de, infinitif du verbe principal. Verbo être, presente simple, más en train de, más infinitivo del verbo principal. Agradecemos siempre tu sintonía. Profesor, à savoir, ¿le suena? Bien sûr que oui, Néron. Et maintenant, ton segment préféré, à savoir, à saber, sin diccionario, progressif. Progresivo, como nuestra palabra clave. Exactement, Néron. Correct. Correcto. Présent. Presente. Hay una expresión que me gusta mucho. Hay que vivir el presente. Très bien, c'est ça. Simple. Simple, tal cual en español. Infinitif. Infinitivo, uno de los elementos para formar el presente progresivo. Así mismo es, Néron. Alors, notre segment, c'est progressif, correct, présent, simple, infinitif. Recuerda que puedes interpretar muchas palabras más sin diccionario. Et comme tu as déjà vu, pour parler du train-train quotidien, nous utilisons le présent simple et pour exprimer une action qui se déroule au moment où l'on parle, nous utilisons le présent progressif. Et maintenant, regarde la photo ou écoute le bruit, le son et réponds à cette question. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Observa la foto o escucha el ruido, sonido y responde a la siguiente pregunta. ¿Qué están haciendo? Regarde la photo. Ils sont en train de faire du vélo. Ils sont en train de faire du vélo. Très bien. Deuxième photo. Ils sont en train de regarder la télé. Ils sont en train de regarder la télé. Formidable. Le suivant. Ils sont en train de jouer aux jeux vidéo. Ils sont en train de jouer aux jeux vidéo. Très bien. Formidable. Et voilà. Maintenant, lis ou écoute les phrases suivantes et trouve celles qui expriment le déroulement d'une action. Les
o escucha las siguientes oraciones y encuentra las que expresan el desarrollo, el progreso de la acción. Escucha con atención, por favor. Je suis en train de regarder la télé. Tu manges une banane. Elle est en train de dessiner le drapeau. Elle est en train de dessiner le drapeau. Nous sommes en train de faire nos devoirs. Vous lisez un livre chaque mois. Ils étudient leurs leçons de français. Ils étudient leurs leçons de français. Elles sont en train de chanter une chanson de Rubinsky. Ahora que tú has escuchado o leído las oraciones, te pregunto, ¿puedes decir las que expresan una acción en desarrollo, en progreso, présent progressif? Oui, professeur. Je suis en train de regarder la télé. Très bien, estoy viendo tele. Elle est en train de dessiner le drapeau. Elle est en train de dessiner le drapeau. Très bien. Nous sommes en train de faire nos devoirs. Elles sont en train de chanter une chanson de Rubinsky. Elles sont en train de chanter une chanson de Rubinsky. ¿Y tú ya has hecho esta práctica con nosotros? Yo sé que te fue bien porque ya has dominado el presente continuo en francés. Ahora te invito a que pase a la trivia de hoy con nosotros. Mets au présent continu les phrases suivantes. Pon estas oraciones en presente continuo. Numéro 1. Je regarde la télé. Je suis en train de regarder la télé. Très bien. Numéro 2. Je chante une chanson. Je suis en train de chanter une chanson. Très bien. Numéro 3. J'écoute de la musique. Je suis en train d'écouter de la musique. Très bien. Numéro 4. Je mange une banane. Je suis en train de manger une banane. Très bien. Ça a été très bien. ¿Has acertado todas las oraciones que expresan una acción en desarrollo? Très bien. Newon, ¿qué tal si nos presenta un resumen de la clase de hoy, por favor? Claro, profesor Yedro. En la clase de hoy hemos aprendido a hablar de actividades que están sucediendo en el momento, usando le présent progressif, el presente progresivo. Y en francés se forma con el verbo être o présent simple, más en train de, más infinitif del verbo principal. Por ejemplo, je suis en train de faire el resumen de la clase d'hier. Estoy haciendo un resumen de la clase de hoy. Et voilà, très bien. Merci beaucoup, Newon, pour cette collaboration. Socializa lo aprendido, aclara tus dudas con tu profesor y tus compañeros de clase. Para reforzar nuestra clase, visita la página que aparece en pantalla. Tu conocimiento en francés puede cambiar tu mundo. Merci d'avoir été branché. Que Dieu te bénisse. Au revoir. À la prochaine. Bye bye.
Bienvenidos, mis queridos estudiantes de tercero de secundaria, a esta su clase de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy tu maestra Sara Lorenzo y me encuentro muy feliz de poder acompañarte en este proceso de enseñanza y aprendizaje desde nuestro hogar, donde hemos sabido adaptarnos a las circunstancias, los retos y a los desafíos que nos ha traído esta pandemia. Gracias a Dios, nos encontramos en una nueva etapa, donde hemos dado inicio al retorno gradual a las aulas en aquellos municipios donde el índice de contagio está por debajo del 5% de la población. Recordando que este retorno es gradual y voluntario, con consentimiento de los padres o tutores. Agradecemos a toda la población estudiantil y a las familias por todo el esfuerzo que han realizado, ya que el modelo de educación a distancia, con el propósito de preservar la salud, ha sido una muestra de eficacia, diligencia, innovación y creatividad, que ha logrado superar todo obstáculo en medio de estos tiempos de pandemia, garantizando la educación de esta nueva generación. Pronto nos volveremos a juntar, pero para que esto sea posible, es necesario que sigamos tomando ciertas medidas las cuales nos pueden ayudar. Por ejemplo, observemos el siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda que aparte del lavado de las manos, también debes continuar con el distanciamiento físico y el uso correcto de tu mascarilla, para que pronto estemos todos juntos en la modalidad presencial. Hola, Neurona. Hola, profesora Sara. ¿Qué tal? Estoy muy bien el día de hoy, gracias a Dios. Estoy muy contenta. ¿Y tú cómo estás, Neurona? En excelentes condiciones. ¿Qué te parece si nos das un resumen de lo que aprendimos en la clase anterior? Claro, profesora. Siempre es un placer. En la clase anterior, aprendimos que un compuesto químico es cualquier sustancia formada por la unión de dos o más tipos de elementos químicos, o sea, por átomos de dos o más tipos diferentes de elementos químicos unidos entre sí por enlaces químicos de alguna clase. Además, que la única forma de separar un compuesto químico en sus elementos constitutivos es mediante reacciones químicas, las cuales a su vez son procesos mediante los cuales dos o más sustancias que reciben el nombre de reactivos son transformadas a fin de producir una o varias sustancias nuevas, que tienen propiedades diferentes a las sustancias originales que se mezclaron. También aprendimos que en el cuerpo humano y en el entorno ocurren múltiples reacciones químicas a cada instante, como es el caso de la respiración, la digestión, la fotosíntesis, la combustión
entre otras. Muchísimas gracias, Neurona. Excelente resumen. Como hemos aprendido en las clases anteriores, sabemos que todo el universo está constituido por materia. Muchas veces nos hemos preguntado acerca de la estructura de esta materia, es decir, cómo está constituida ella. Vamos a pensar en el siguiente ejemplo. Te vas a comer un paquete de galletas y se te cae en el suelo. Cuando lo barres, te fijas que todas las partes están rotas, pero en pedazos de diferentes tamaños, que van desde los más grandes hasta aquellas boronitas que casi no puedes ver. ¿Te has preguntado hasta dónde podemos seguir dividiendo cada trozo de galleta, pero sin que esta galleta pierda sus propiedades? ¿Piensas que todas las propiedades de la galleta entera estarán en cada pedacito de galleta? Sabemos que sí, que tienen las mismas propiedades, ya que su composición inicial no cambia, aunque su tamaño sea variado. Pero ¿en cuántos pedazos más pudiéramos dividir los trozos de galleta? Indudablemente, llegará un momento en que no podrán dividirse más sin que se alteren sus propiedades. Esta situación demuestra la existencia de partículas pequeñas que no podemos observar a simple vista. Estas partículas se llaman átomos y precisamente son nuestra palabra clave del día de hoy. Átomo. Átomo. Un átomo es la unidad de partículas más pequeñas existente como sustancia simple, pudiendo intervenir en una combinación química. Es la unidad mínima de la materia, de lo que se componen los sólidos, líquidos y gases. Los átomos se agrupan, pudiendo ser del mismo tipo o diferentes, para formar moléculas, las cuales, a su vez, constituye la materia de la que están compuestos los cuerpos que existen. Así es, mis queridos estudiantes. Así como nosotros tenemos múltiples interrogantes, desde la antigüedad, el ser humano se ha cuestionado de qué estaba constituida o formada la materia. Y unos 400 años antes de Cristo, el filósofo griego Demócrito consideró que la materia estaba constituida por pequeñísimas partículas que no podían ser divididas en otras partículas más pequeñas. Por esta palabra indivisible les llamó átomos, que en griego quiere decir aquello que no se puede dividir. Demócrito atribuyó a los átomos las cualidades de ser indivisibles, eternos e inmutables. Sin embargo, las ideas de Demócrito sobre la materia no fueron aceptadas por los filósofos de su época y tuvieron que pasar aproximadamente 2200 años para que la idea de los átomos fuera nuevamente tomada en consideración. Maestra Sara, me da mucha curiosidad. ¿De qué trata la clase de hoy? En nuestra clase de hoy vamos a aprender acerca del concepto y la estructura interna del átomo. Además, vamos a ver cuáles fueron las principales ideas que dieron lugar a la definición del átomo y vamos también a realizar el día de hoy la introducción a la teoría atómica. Vaya, realmente el día de hoy estará cargado de mucho aprendizaje. Así es. Vamos a iniciar entonces hablando sobre la teoría atómica. Me parece increíble que fueran necesarios casi 20 siglos para que la idea de que la materia estaba constituida por átomos volviera a surgir. Desde las concepciones griegas de Demócrito y Leucipo, 400 años antes de Cristo, hasta el 1806 no se había hablado más de esto, que fue el año en el cual John Dalton retomó la idea. Él trató de explicar la relación que existe entre la masa de los compuestos y las reacciones químicas y sugirió que los elementos están constituidos por átomos, los cuales son unas minúsculas partículas esféricas, compactas e indivisibles. Vamos a ver un poco sobre la vida
de este científico. John Dalton nació en Eaglesfield, Reino Unido, el 6 de septiembre de 1766. Algo muy curioso sobre este científico es que en el año 1792, al querer obsequiarle a su madre unas medias azules, pudo descubrir que ni él ni su hermano eran capaces de diferenciar los colores, pues las medias que para ellos eran azules resultaron siendo rojas, razón que lo llevó a titular su primer artículo científico Hechos extraordinarios relacionados con la visión de los colores. Este defecto genético es expuesto de forma científica por Dalton y es por eso que a esta patología se le conoce con el nombre de daltonismo, en su honor. En 1802 establece su ley o ley de Dalton sobre las presiones parciales. En 1803 su aporte es aún más significativo, haciendo su mayor contribución a la ciencia con la teoría atómica. Esto lo hace merecedor en 1825 de una condecoración especial por su trabajo por parte de la Real Sociedad, de la cual formaba parte desde 1822. Su vida social era prácticamente nula. Tuvo muy pocos amigos y nunca se casó. El 27 de julio de 1844, John Dalton muere en Manchester, Reino Unido. Interesante la biografía de John Dalton. Debemos recordar que su teoría atómica contenía 8 postulados, pero de estos hay 4 que son más importantes, han sido los que más han destacado a través de la historia. ¿Tú los conoces, Neurona? Claro que sí. Estos son los siguientes. Todos los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas e indivisibles llamadas átomos. Los átomos de un mismo elemento tienen igual masa y las mismas propiedades. Sin embargo, difieren de los otros elementos. Los compuestos se forman por combinaciones entre átomos de diferentes elementos. Y por último, los átomos de 2 o más elementos se pueden combinar en más de una proporción para formar compuestos diferentes, con una masa 2000 veces menor que la de los protones o neutrones. Giran constantemente, atraídos por el núcleo. Muy bien. Estos son los 4 postulados más destacados de John Dalton. Y actualmente sabemos que los átomos sí se pueden dividir, son divisibles. Además, para un elemento químico, sus átomos pueden tener distinta masa. Y los átomos de un elemento se pueden transmutar en átomos de otro elemento mediante cambios nucleares. Es decir, que aunque algunos de los postulados de John Dalton estaban equivocados, representaron un gran avance científico para la época. Prácticamente lo que Dalton hizo fue que reorganizó los conocimientos de su época y por este trabajo es considerado por algunos científicos como el padre de la teoría atómica moderna. Tuvo que pasar muchísimo más tiempo y durante este periodo haberse descubierto nuevos hechos que dieron luz al conocimiento de la estructura de la materia. Así que en la actualidad, para explicar la diversidad de la materia, la teoría atómica admite 3 hechos importantes. El primero es que la materia es discontinua, es decir, que está formada por partículas muy pequeñas que no se pueden observar a simple vista, y estas partículas son denominadas átomos. El segundo hecho es el siguiente. La diversidad de la materia se explica, por un lado, por la existencia de átomos de diferentes tipos con propiedades distintas, como es el caso de la masa, y por otro lado, por las múltiples combinaciones posibles de varios átomos iguales o diferentes. Así tenemos entonces algunas sustancias que están formadas por un grupo de átomos del mismo tipo y otras por uniones de átomos
de diferentes tipos. Y el tercer hecho es que hay un número limitado de sustancias puras que están formadas por un solo tipo de átomos, que al combinarse forman todas las sustancias que existen en la naturaleza, cada una de estas sustancias con propiedades distintas. Vamos a ver, Neurona, ¿tenemos alguna pregunta hasta aquí de las redes sociales? ¿Tú crees que se haya entendido hasta el momento? Tenemos una pregunta, profesora. Milagros Sánchez, desde el municipio de Arenoso, provincia de Duarte, tiene una duda respecto a la estructura del átomo. Ella pregunta que si el átomo es la unidad más pequeña, ¿qué hay de los electrones? Muy buena pregunta, excelente, Milagro, muchísimas gracias. Quizás tú en tu casa te preguntas lo mismo. Te explico. La teoría atómica nos repite constantemente que el átomo es la unidad básica de la materia. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar, al igual que Milagros, si algo tan pequeño puede ser dividido o subdividido? O quizás te preguntas, ¿qué hay en el interior del átomo? Pues te comento que a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, los científicos, junto a sus originales e innovadores experimentos y gracias al avance de la tecnología, ampliaron enormemente nuestros conocimientos acerca de la estructura interna del átomo. Ellos explican esta estructura recurriendo a representaciones imaginarias a las cuales denominaron modelos atómicos. En conclusión, se puede definir el átomo como una estructura tan infinitamente pequeña que si pudiéramos reducirnos a su tamaño, todos los habitantes del mundo cabríamos en la cabeza de un alfiler. Para estudiar entonces la estructura de este átomo, debemos saber que esta unidad básica de la materia, a su vez, está formada por partículas fundamentales o partículas subatómicas. Profesora, le proyectaré la imagen de un átomo. Muchísimas gracias, Neurona. Como puedes ver en esta imagen, en el centro del átomo está el núcleo. Allí se encuentran los protones y los neutrones. Y es donde está ubicada casi toda la masa del átomo, que ocupa menos de las 10 millonésimas partes de su volumen. Mientras que el resto se encuentra vacío. Pero no todo vacío, es decir, no está completamente vacío, sino que alrededor del núcleo se encuentra la corteza, donde los electrones, los cuales tienen una masa 2000 veces menor que la de los protones y neutrones, se mueven girando atraídos por el núcleo. El descubrimiento de estas partículas fundamentales o subatómicas, los protones que tienen carga eléctrica positiva, los electrones cargados negativamente y los neutrones que no poseen carga eléctrica, además de su comportamiento, permitieron ir construyendo los diferentes modelos atómicos que desarrollaron los científicos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, los cuales sirvieron de base para establecer la teoría atómica actual. En nuestra próxima clase vamos a ver cada uno de estos modelos. La articulación armoniosa de multimedia, mediante la cual se ha llevado a cabo la modalidad de educación a distancia y su estrategia, Aprendemos en casa preservando la salud, ha sido un ejemplo de innovación, creatividad y valentía del MINER, el gobierno y la sociedad dominicana, que está siendo reconocida por organismos nacionales e internacionales. À bientôt. Bye bye. Au revoir, professeur. Au revoir.
Ahora vamos a pasar con nuestra trivia del día de hoy. ¿Estás lista, neurona? Estoy lista. Observa la siguiente imagen y debes colocar los nombres de las partes y las partículas subatómicas. Vamos a ver, iniciamos con las partes del átomo, que dijimos ya que son dos. ¿Cuáles son? Corteza y núcleo. Muy bien, la corteza es la parte donde orbitan los electrones y el núcleo es la parte central del átomo. ¿Y cuáles son entonces las partículas subatómicas, iniciando por la que se encuentra en la corteza? Tal y como usted lo dijo, los electrones. Muy bien. ¿Y dentro del núcleo cuáles tenemos entonces? Neutrones y protones. Excelente trabajo. Se ve que has prestado mucha atención a nuestra clase de hoy. ¿Qué te parece si nos haces un resumen de lo que hemos aprendido en esta clase? Claro que sí, profesora. En la clase de hoy aprendimos que un átomo es la unidad de partículas más pequeñas existente como sustancia simple, pudiendo intervenir en una combinación química, y que esta a su vez está constituida por dos partes. En el centro del átomo está el núcleo. Allí se encuentran los protones cargados positivamente y los neutrones que no poseen carga eléctrica. Es allí donde está ubicada casi toda la masa del átomo, ocupando menos de las 10 millonésima parte de su volumen, mientras que el resto se encuentra vacío. Pero no todo lo demás es vacío. Alrededor del núcleo se encuentra la corteza, donde los electrones, que cargados negativamente, con una masa 2000 veces menor que la de los protones o neutrones, giran constantemente, atraídos por el núcleo. Muy buen resumen, neurona, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. No olvides acceder al enlace que aparece en tu pantalla si quieres volver a observar la clase y tomar los apuntes que te faltaron. Recuerda acudir a los docentes de tu centro educativo para que puedas aclarar cualquier duda que tengas sobre los contenidos trabajados en el día de hoy. Me despido con esta frase de Demócrito, un pensador griego y uno de los primeros en expresar sus teorías sobre la existencia de los átomos, y que sé que nos llevará a la reflexión. Él dijo en una ocasión: aunque estés solo, no debes decir ni hacer nada malo. Aprende a avergonzarte más ante ti que ante los demás. Y como si esto fuera poco, también expresó: todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos sirven de mofa. Así que, aunque se burlen de ti, si sabes que estás haciendo lo correcto, continúa haciéndolo, porque a su tiempo tendrás una recompensa. Muchísimas gracias por el favor de tu atención, bendición y paz. Me despido. Hasta la próxima.